Tubacex ahora mismo trabaja con fuentes distintas, trabaja con financiación convencional y trabaja también con financiación alternativa. En el corto plazo estamos trabajando con líneas de crédito convencionales, con préstamos, pero hemos abierto también la vía de emisión de pagarés de empresa para el corto plazo y hemos abierto una línea de trabajo con el BEI a largo plazo, el Banco Europeo de Inversiones, que ha supuesto un cambio en el mix de financiación. El corto y el largo plazo ahora mismo yo diría que está completamente diversificado en cuanto a sus fuentes de financiación. En el mundo actual de la financiación lo que está ocurriendo es que es necesario tener flexibilidad y ahora mismo lo que es el entorno bancario convencional no la tiene, es decir, tienes unas posibilidades de financiación que pueden ser variables según la situación de la empresa o del propio banco. El hecho de ir a sistemas alternativos de financiación lo que permite es esa flexibilidad, es acceder a una financiación distinta que se mueve por parámetros de inversor privado o inversor público, tratar de emitir instrumentos financieros cuya dinámica es completamente distinta que la financiación bancaria tradicional y permite abordar proyectos nuevos o financiar la propia empresa desde otra perspectiva distinta. Al final vivimos en un mundo en el cual hay que tener una disponibilidad de liquidez muy alta, un acceso a fuentes de financiación muy diversificada, porque pueden fallar muchas cosas tanto en el entorno de la propia empresa como en el entorno empresarial de financiación que exista en cada momento. No tenemos nada más que ver la situación de los bancos españoles actualmente en reestructuración o los problemas que hubo después de la crisis de Lehman Brothers. Al final son problemas que llegan a afectar a la empresa, el caso de la salida de la banca extranjera de España fue paradigmático en 2009 y tienes que tener muchos palos a los que agarrarte si no tienes un problema. Y yo diría que depende mucho del tamaño de la empresa, pero si es una empresa pequeña o mediana, el problema puede ser el coste y en determinados casos las garantías, es decir, un inversor privado que entre a través de una emisión puede pedir determinadas garantías, un inversor institucional tipo como Banco Europeo de Inversiones, si entrase puede pedir también determinadas garantías y puede que en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de fondos de capital riesgo o emisores o inversores privados, podría ocurrir que el coste que exigieran a la inversión fuese alto. Ese es el tema a batir. También hay que ver un poco el retorno global del proyecto que quieres de financiar, porque a veces puede valer la pena pagar un poco más y tener garantizada una fuente de financiación distinta. Yo creo que hay una palabra que es credibilidad y proyecto. Si se cree en el proyecto si es creíble para ellos, si lo ven claro, van a entrar. Luego entrará la negociación de lo que he dicho antes, es decir, condiciones, plazo, precio. Al final, credibilidad, presencia en el mercado a largo plazo. Y yo diría que decir lo que es decir, cuando se va a un mercado financiero no se puede contar lo que uno quiere y no se puede mentir, es decir, tienes que dar una solidez de un proyecto que puede salir mejor o peor, pero la credibilidad de fondo de la empresa es lo que es determinante para el financiador. Sigue existiendo, sobre todo en el mercado financiero español, y en menor medida en el internacional, un conocimiento de la empresa y de las personas que están en la empresa, es decir, liársela, entre comillas, a una entidad financiera lo puedes hacer una vez, pero no más veces. Yo diría que es variable, pero al final lo que ha ocurrido es que durante el año 2014 y 2015 ha sido intenso por el propio proceso de crecimiento de la empresa, por el cambio de modelo de gestión que hemos sufrido y sobre todo por una vocación interna fortísima hacia la diversificación, es decir, sin anticipar una crisis, de alguna manera intuíamos que por la propia situación del sector siderúrgico donde estamos y la propia situación del sector bancario era necesario diversificar. Negociamos con todas las entidades, cambiamos condiciones, cambiamos plazos, cambiamos esquemas de financiación, hemos hecho operaciones de adquisición o de M&A que hemos tenido que apalancar y hemos tratado, incluso a veces no al mejor coste, pero sí con una vocación, como decía, de diversificación, de introducir nuevos modos de financiación. Eso ha sido intensivo en trabajo durante el año 2014-2015. Ahora, con la posición de caja de la empresa es menos intenso. Ahora yo creo que estamos más focalizados en el área financiera en todo el tema de transformación empresarial, pero va un poco, digamos, por oleadas. Hay momentos que cuando haya proyecto, la dedicación a financiación es intensa. Cuando no ocurre eso, es cuando nos dedicamos más a transformación interna, a mejora de los sistemas o de los propios modos de trabajo interno de las empresas. Ahora yo diría que lo que prima más es la transformación, que está muy ligada también al área financiera. Hombre, yo lo que pienso del CFO, igual es una visión un poco personal, el CFO se ha visto de una manera quizás instrumental muchas veces, es una persona, un equipo que tiene que conseguir una financiación en un determinado momento para una empresa. Yo creo que el CFO más tiene que ser parte del equipo o de arquitectura de la empresa o de construcción. Es decir, no es lo mismo llegar a una operación a financiarla cuando ya está hecha que intervenir desde el principio en la operación, ver qué cauces de financiación existen, qué cauces informativos o de relación con otras entidades, como pueden ser consultores, auditores, valoradores
o la propia contraparte en una negociación. Es decir, cuanto más metido esté el CFO en la parte de negocio, mucho mejor. Va a entender mucho mejor la empresa, va a entender mucho mejor la gestión de circulante, va a entender mucho mejor el proceso de manejo de inversión. Es decir, no ser algo utilitario o instrumental y convertirse en algo que sea de creación o de gestión de empresa desde el principio y del proyecto. Para mí esa es la clave para cualquier CFO. Si consigue hacer eso, va a aportar muchísimo más valor añadido a la empresa.